¿Qué tal, estimados estudiantes? El día de hoy quiero enseñarles algo muy importante para que ustedes aprendan cómo pueden precisamente hacer el análisis de los verbos, de cualquier verbo en cualquier tiempo. Bueno, lo primero que tenemos que ubicar es que los verbos no se llaman igual, de la misma manera, los tiempos verbales no se llaman de la misma manera siempre, sino que hay diferentes formas de llamarlos. Esto dependerá mucho de el modelo que tú escojas o del modelo que tu maestro te enseñe para poder comprender lo que son los verbos. En este caso tenemos tres nomenclaturas que son muy importantes. Posiblemente puedas encontrar alguna otra, pero estas son en general las más aceptadas y las más conocidas. El primer modelo se llama precisamente modelo tradicional o la nomenclatura tradicional. Esta forma de llamar a los verbos es la que se ha usado durante mucho tiempo, desde que empezó la Real Academia de la Lengua Española. Obviamente cada lengua va cambiando y también los nombres van evolucionando conforme pasa el tiempo, pero esta es una de las más conocidas y de las más usadas. Posteriormente viene la nomenclatura actual, la cual también es muy importante porque es la que se usa en la mayoría de aplicaciones, en la mayoría de elementos, también diccionarios, etcétera, que tú puedas encontrar. Vas a encontrar la nomenclatura actual. Y finalmente tenemos una que es también muy usada, sobre todo en Latinoamérica, que se llama la nomenclatura de Andrés Bello. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que puedas entender por qué razón algunas cosas se llaman de manera diferente. Mira, por ejemplo, tú cuando eras pequeño, tradicionalmente te ponían una especie de mote o de sobrenombre dentro de tu familia. Esto se podría decir que es la nomenclatura tradicional. Por ejemplo, a mí me llaman Jesucito porque soy hijo de Jesús, entonces mi familia me empezó a llamar así. Actualmente a mí me dicen profe Jesús, ¿por qué? Porque soy un maestro y me dedico a eso, entonces por esa razón me llaman de esa forma. Y cuando yo estaba en la escuela, que voy a poner ese ejemplo con Andrés Bello, me decían primo, era un sobrenombre que a mí me dieron cuando yo estaba estudiando en la universidad, porque a la gente de donde yo soy así nos llaman. Entonces, de esa manera tú podrías entender por qué los verbos tienen diferentes nombres. Obviamente, si tú observas, por ejemplo, en la primera columna, el presente se llama igual, pero ya hay un cambio entre el pretérito imperfecto y el copretérito con Andrés Bello. Tenemos el pretérito indefinido en la forma tradicional y el pretérito perfecto simple en el actual. Y así, si tú te fueras analizando cada uno de estos apartados, cada uno tiene un nombre diferente o hay algunos cambios pequeños, pero que son muy significativos. En este sentido, algo muy importante también son los modos. El modo indicativo, que es el primero y lo resaltamos en color verde, es algo que podremos decir que es algo real. Es algo que está pasando precisamente en la realidad. Esa es su característica del indicativo. El modo subjuntivo se mueve en el plano del deseo o de la posibilidad. Es decir, el subjuntivo, perdón, es algo que se desea o se anhela, pero no sabemos realmente si va a suceder o no. Y puedes observarlo, por ejemplo, mientras que el presente del indicativo, que es algo real, es salto, salta, salta, saltamos, saltan. Acá, fíjense qué cambio es, que yo salte, que tú saltes, que él salte, que nosotros saltemos, que ellos salten. Si tú observas, aquí podemos encontrar una gran diferencia entre lo que es real y lo que es posible o un deseo, o probable también. Después tenemos otro modo muy interesante que es el imperativo. Tenemos dos formas de enunciar el imperativo. Una es afirmativa, es decir, cuando te dicen que hagas algo, por ejemplo, salta, salte o salten. O también está el imperativo negativo, que es cuando te ordenan que no hagas algo. Por ejemplo, no salte, no saltemos, no salten. Finalmente encontramos las que se llaman formas no personales. Esto quiere decir que no tienen una persona concreta o que no se pueden conjugar. Por ejemplo, el infinitivo siempre va a terminar en ar,
en er o en ir. Yo no puedo decir yo saltar, tú saltar, él saltar. Sería incorrecto, por lo tanto es una forma no personal porque no admite una conjugación. Está el infinitivo compuesto que se auxilia del verbo haber, y si ustedes se fijan el verbo haber está en infinitivo y propiamente el siguiente verbo, que es el principal, que es saltar, está en participio. Aquí lo encontramos, haber saltado. Ahora tenemos también el gerundio. El gerundio va a terminar en ando, en endo y en yendo. En este caso es saltando. Tampoco puedo decir yo saltando, tú saltando. Es incorrecto. Por esa razón se llama no personal, forma no personal. Luego está el gerundio compuesto, que también se auxilia del verbo haber. Y aquí, si ven, termina en yendo. Es habiendo saltado. Aquí está ya un ejemplo con yendo. Y finalmente tenemos el participio que termina en ado, edo e ido, y en este caso es saltado. Vamos a poner un solo ejemplo para que tú puedas analizar el verbo. Por ejemplo, si pongo amo, vamos a poner el verbo amo. Vamos a buscar en qué tiempo está. Tengo que buscar su equivalente en saltar, sería salto. Lo encuentro y digo, ah, ya lo encontré. ¿Cuál es su tiempo? Está en presente. Pongo el presente. Luego busco en qué modo está y como está en el lado verde, pongo que es indicativo. Bien, entendiendo esta tabla tú podrías analizar cualquier verbo. Así que espero que te sea de utilidad, que tengas un muy buen día. Nos vemos.